Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al Tesoro del Presidente. Yo soy Pedro Enrique Pujals y hoy les traigo una historia tan fascinante como poco conocida de la Segunda Guerra Mundial en el Caribe. Aunque Cuba se encontraba lejos de los grandes frentes de batalla, la guerra llegó hasta sus costas de una forma dramática y espectacular. Miles de personas fueron testigos directos de un combate naval que parecía sacado de una película. Un submarino alemán persiguiendo y destruyendo un buque mercante norteamericano ante la mirada atónita de toda una población costera. Pero antes de entrar en materia, conviene recordar brevemente cuál era la situación de Cuba durante aquellos años convulsos. Cuba declaró la guerra al Japón el 9 de diciembre de 1941. Apenas 2 días después del ataque a Pearl Harbor, y el 11 de diciembre hizo lo mismo con Alemania e Italia. Con esta decisión, tomada en solidaridad con los Estados Unidos, se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en incorporarse al conflicto mundial. Aunque los combates parecían muy lejanos, la guerra comenzó a influir de inmediato en la vida cotidiana de los cubanos. Se promulgó la ley del servicio militar de emergencia, que contemplaba la movilización de todos los ciudadanos aptos para el servicio. Sin embargo, la medida apenas tuvo aplicación práctica, pues el país carecía de los recursos necesarios para sostener a un gran ejército, por lo que el reclutamiento mantuvo un carácter esencialmente voluntario y selectivo. La mayoría de los cubanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos 2 tíos abuelos míos, lo hicieron inscribiéndose en el ejército o la marina norteamericanos. La población también empezó a sufrir la escasez de ciertos productos estratégicos, como neumáticos, queroseno, alcohol y gasolina, esta última sometida a racionamiento. No obstante, estas dificultades nunca alcanzaron los niveles dramáticos que se vivieron en Europa durante la guerra. La sociedad civil se movilizó activamente en apoyo de los aliados, mediante actos públicos, campañas de ahorro y recogida de chatarra destinada al esfuerzo bélico. Asimismo, se promovieron iniciativas para concienciar a la población sobre la importancia de guardar discreción respecto a las informaciones sensibles y colaborar con las autoridades en la lucha contra el espionaje. Esto de la discreción, en el caso de los cubanos, los que nos conocemos, vemos que es un poco difícil. Pero la guerra cruda no tardó en hacerse sentir de forma mucho más directa. Los submarinos alemanes que operaban en el Caribe hundieron 4 barcos cubanos, causando numerosas víctimas. Estos acontecimientos los trato con mayor detalle en otros vídeos de esta serie sobre Cuba y la Segunda Guerra Mundial, cuyos enlaces los dejaré al final y en la descripción. Hoy nos centraremos en uno de los episodios más impresionantes ocurridos en aguas cubanas, el hundimiento del tanquero norteamericano Federal, un suceso que tuvo lugar ante la mirada de miles de testigos en el 30 de abril de 1942. Aquella mañana, el buque tanque norteamericano Federal, desarmado y sin escolta, navegaba en zigzag a unos 8 nudos rumbo a Cuba para cargar mieles. De repente, su tripulación divisó en el horizonte la amenazante silueta de un periscopio, a unas 3 millas de distancia. Comprendiendo el peligro, el capitán ordenó poner proa hacia tierra, con la esperanza de refugiarse en el puerto de Jibara. Sin embargo, el submarino alemán no estaba dispuesto a dejar escapar a esta presa. Poco después, el sumergible emergió a unos 450 metros del petrolero y abrió fuego con su cañón de cubierta. El combate se desarrollaba aproximadamente a 5 millas al norte de la villa de Jibara. En aquel mediodía, todo parecía transcurrir con normalidad en la tranquila localidad oriental. Hasta entonces, la guerra solo había llegado a través de las noticias de la radio y los periódicos. Pero poco antes de las 12 del mediodía, el estruendo de explosiones lejanas puso en alerta a los vecinos. Pronto, centenares de personas comenzaron a congregarse a lo largo de la costa, en azoteas y colinas cercanas, para contemplar una escena absolutamente insólita.
Un buque mercante intentaba escapar desesperadamente mientras era bombardeado por un submarino alemán. El barco, de bandera norteamericana, trataba de refugiarse en el puerto, pero estaba claro que no lo iba a conseguir. Los certeros cañonazos del sumergible le hicieron parar las máquinas y comenzó entonces una macabra y grotesca danza, en la que el submarino navegaba en círculos alrededor del tanquero, zarandeado por el grueso oleaje, sin dejar de dispararle con el cañón de cubierta. La primera granada atravesó el compartimiento de la tripulación, matando al jefe de cocina e hiriendo a otros. Aprovechando uno de estos giros, el primer grupo de marinos del Federal echó un bote al agua y se alejó del infernal sitio con algunos heridos. Luego, en 2 balsas, el resto de los sobrevivientes y el capitán se lanzaron al mar. El fuego enemigo había destruido o imposibilitado de lanzar los otros 3 botes de desarmamento. Entonces los jibareños pudieron ver cómo el submarino se acercaba más a su presa y continuaba disparando a razón de 3 o 4 granadas por minuto, prácticamente sin fallar ningún tiro. El Federal recibió más de 130 cañonazos. El puente de madera se incendió y minutos después todo concluía para la nave aliada, ya que después de sumergir la popa y alzarse de proa, se inclinó de babor hasta volcarse con la chimenea hacia abajo y desapareció en las oscuras aguas, generando un impresionante remolino. Algunos minutos antes, sin reparar en que el submarino alemán estaba vomitando fuego, varios vecinos de la villa de Jibara se embarcaron en los yates de vela y motor Ival y Priscilla, de bandera inglesa y matriculados en las Bahamas, para ayudar a los náufragos en un acto digno de encomio por su humanidad y arrojo. Según nuestros testigos, que pudieron observar al submarino desde los yates, su dotación operaba el cañón con escalofriante destreza. Estaban sin camisa y vestían solamente pantalones cortos. Después de zozobrar el barco americano, con toda impunidad, comenzaron a abandonar la cubierta y, tras cerrar las escotillas, se introdujeron en el vientre gris de la nave, la cual desapareció gradualmente en el océano. Toda la acción había durado 1 hora en total. Desde la costa, algunos radioaficionados, con equipos de radiofonía fabricados por ellos mismos, transmitían todo lo que estaba sucediendo a las ciudades de Holguín y Santiago de Cuba. El alcalde de Jibara, Ramón Fernández Taulet, llamó por teléfono a la base naval norteamericana de Guantánamo, pero allí al principio no lo creyeron y llegaron hasta a pensar que estaba borracho el hombre. A los 20 minutos de haber desaparecido el submarino, se presentaron 2 aviones norteamericanos que solo pudieron señalar la posición de los náufragos, los cuales fueron recogidos por los yates Ival y Priscilla. Operación difícil, producto a la fuerte marejada. En el camino de regreso al puerto se cruzaron con el buque de transporte del ejército norteamericano Yarmouth. En la cubierta del mismo había una gran cantidad de personal sanitario que se agolpaba observando el rescate. Desde los yates les alertaron del peligro a través de un megáfono y este buque se alejó para evitar ser torpedeado. Los supervivientes fueron recibidos en un muelle repleto de público, ansioso de noticias. Los yates recogieron a los náufragos de las balsas y los del bote llegaron a tierra por sus propios medios, por la playa de Caletones. Los marineros del Federal fueron trasladados al hospital de Jibara en un camión de reparto de cigarros. Uno de los heridos más graves era el ciudadano filipino Arsenio Perdiz, quien fue trasladado a Holguín en un carrito de línea perteneciente a la Compañía Eléctrica del Norte de Oriente. Lo acompañó un anciano de igual nacionalidad que lo cuidaba y no cesaba de llorar porque un hijo suyo de 17 años había desaparecido con el Federal, junto a 3 compañeros más. El herido fue operado en el hospital de Holguín por el doctor Ochoa Santiesteban, pero a pesar de todos estos cuidados y atenciones, falleció 2 días después. El Federal llevaba una tripulación de 33 marineros y oficiales, de los cuales murieron 5 en el ataque y 3 días después murió este otro que comentamos en el hospital de Holguín. Durante los siguientes días, aviones y dirigibles estadounidenses patrullaron intensamente la zona en busca del submarino alemán, pero no lograron encontrarlo.
Conviene recordar que los submarinos de la época preferían utilizar su artillería de cubierta cuando se enfrentaban a mercantes indefensos y sin escolta, o sea, una presa fácil. De este modo ahorraban sus valiosos torpedos para ataques furtivos desde las profundidades, contra objetivos más importantes o en situaciones tácticas más complejas. Algunos de estos cañones alcanzaban calibres de 75, 88 e incluso 150 milímetros, por lo que constituían armas muy peligrosas. El responsable del hundimiento del Federal fue el submarino alemán U-507, comandado por el capitán Harro Schätz. Tanto el sumergible como su capitán obtuvieron importantes éxitos durante la guerra, especialmente en el Golfo de México y frente a las costas de Brasil, donde hundieron numerosos buques mercantes que finalmente provocó la entrada de Brasil en la guerra. Schätz recibió la Cruz de Caballero por sus acciones. Pero esta es una historia que abordaremos en otro episodio de esta serie, del cual te dejo el enlace al final. Si os ha gustado este vídeo, os agradecería mucho que me dejarais vuestro me gusta, ya que ayuda enormemente al crecimiento del canal. No olvidéis suscribiros al Tesoro del Presidente y activar las notificaciones para que no se pierdan las próximas entregas. Y ahora los dejo con una breve presentación de mi libro El último pirata del Caribe, donde podréis descubrir de una manera amena y novelada los entresijos de la lucha en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.